Señor presidente de Rotary Club Montevideo, estimados consocios, señoras que nos acompañan en la rueda de hoy. En primer lugar, expresar el enorme agradecimiento por el honor que ustedes me confieren en el día de hoy para ocupar la tribuna del Rotary Club, para hablar de un tema que, si bien está instalado en la opinión pública, creo que aún falta mucho. A veces aparece, desaparece, que es el de la reforma constitucional. La reforma constitucional, como ustedes saben, es un tema que lo ha planteado el Frente Amplio, el partido de gobierno. Desde hace un tiempo que viene planteando una serie de ideas, y la primera reflexión que yo quiero hacer en el día de hoy es el tema de la oportunidad de la reforma constitucional. En otros términos, plantearnos la interrogante de si realmente es oportuna o no la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, nuestro país ha tenido a lo largo de su historia constitucional 6 constituciones. La actual Constitución, la de 1967, que el año que viene vamos a conmemorar los 50 años, cincuentenario de la Constitución del 67, ha tenido 4 reformas parciales. Una en 1989, otra en 1994, que son las 2 reformas promovidas por las asociaciones de jubilados y pensionistas, la reforma de 1997, que fue una reforma profunda al sistema electoral uruguayo, y finalmente el llamado plebiscito del agua del año 2004, por el cual se incorporaron una serie de disposiciones a la Constitución de la República, entre otros, fundamentalmente, que el servicio de agua potable y de saneamiento solamente puede ser prestado por el Estado o por una entidad estatal. Entonces, las distintas reformas que se ha dado en nuestro país, el proceso del año 17, por ejemplo, el 34, el 42, 51 y el 66, bueno, fueron momentos particulares de la historia política e institucional del Uruguay que, de alguna manera, llevaron a que la Constitución se reformara y se considerara que era necesaria la reforma. Pensemos en la Constitución de 1918, todo ese largo proceso que tuvo desde la Ley Constitucional de 1912, por la cual se reformó el procedimiento de reforma que establecía la Constitución de 1830, pasando por los apuntes de Valle y Ordóñez, de marzo de 1913, que generaron tanta polémica en el sistema político uruguayo, de tal manera que incluso provocó un cisma dentro del propio Partido Colorado. Y recién, allí se convocó a una Convención Nacional Constituyente, que fue elegida el 30 de julio de 1916, donde los vallistas fueron derrotados. Valle y Ordóñez perdió esa elección, triunfaron ampliamente los sectores contrarios a la reforma constitucional, por lo menos a las ideas constitucionales de Valle sobre el colegiado, pero el hecho es que en el año 1917 se concretó un acuerdo político, el llamado Pacto de los 8, por el cual 4 vallistas y 4 nacionalistas acordaron las bases fundamentales de la reforma constitucional. De ahí nació la Constitución de 1918. Otro momento, digamos, para de alguna manera acelerar por el poco tiempo que tenemos, pensemos en el año 1966.
porque además soy testigo, y muchos de los que estamos acá en la rueda rotaria somos testigos, algunos más jóvenes por supuesto, pero yo tenía en ese momento 17 años. Y recuerdo perfectamente que ya en el año, cuando entró el año 1966, había un convencimiento por parte de todo el sistema político uruguayo de que había que reformar la Constitución. Que así como estaban organizado el Poder Ejecutivo con un Consejo Nacional de Gobierno, eso ya no funcionaba más. Y de tal manera que, como ustedes saben, en 1966 se presentaron un total de 4 proyectos de reforma constitucional. El Partido Nacional presentó un proyecto de reforma constitucional por los 2/5 de legisladores de la Asamblea General, el Partido Colorado presentó un proyecto de reforma por iniciativa popular del 10%, los sectores populares de izquierda, unidos con algunos sindicatos, también presentaron un proyecto de reforma constitucional, hasta que se logró, allá por agosto del año 1966, un acuerdo entre los sectores mayoritarios del Partido Colorado y sectores mayoritarios del Partido Nacional, y se acordó lo que se transformó luego en la Constitución de 1967, que fue conocida como la Reforma Naranja, porque era el color de la papeleta con la cual se votaba esa reforma. Había un convencimiento de todo el país, y como ustedes ven siempre, todas estas reformas surgen de acuerdos políticos, de pactos políticos. Algo parecido sucedió en la reforma del año 96. Cuando el doctor Sanguinetti asumió por segunda vez la presidencia de la República, el 1 de marzo del año 95, planteó de inmediato que era necesario analizar y rever el sistema electoral uruguayo. Un sistema electoral muy particular que, como se decía, el voto era tan secreto que los ciudadanos no sabían a quién votaban. Bueno, luego de un año intenso, el año 95, en donde todos los partidos políticos con representación parlamentaria discutieron, analizaron distintas propuestas de reforma constitucional, diciembre del 95 prácticamente había un consenso en la necesidad de la reforma constitucional. Luego sabemos que ya entrado el año 96, el general Sereñi renunció a la presidencia del Frente Amplio justamente por no haber logrado el apoyo de su fuerza política a la reforma constitucional, y bueno, el procedimiento que se utilizó fue el de la ley constitucional, 2/3 de cada una de las cámaras. El tema de la reforma entró en el debate del Senado, y luego de intensos debates se logró entonces aprobar un proyecto que fue sometido a la ciudadanía, pero en donde también hubo acuerdos políticos entre distintos partidos políticos. Partido Colorado, Partido Nacional, otros sectores, el Nuevo Espacio en aquel momento, y otros sectores políticos. Incluso muchos votantes del Frente Amplio que apoyaron claramente esa reforma constitucional. El tema ahora que nos tenemos que plantear hoy, en el año 2016, ¿realmente necesitamos una reforma de la Constitución? Bueno, cada uno de nosotros tendrá una opinión, porque en definitiva el tema de la Constitución es un tema esencialmente político, en donde todos nosotros podemos tener cada uno nuestra opinión si es necesario o no reformar la Constitución uruguaya. Lo que sí debo decir que no nos podemos negar a que un sector político, un partido político plantee la cuestión. Y bueno, son temas para discutir, para analizar, porque en definitiva creo que en el marco del sistema democrático y la libertad de pensamiento es muy bueno analizar y pensar si el Uruguay necesita o no una reforma constitucional. De algo sí estoy seguro, no se puede reformar la Constitución uruguaya solamente con la voluntad de un partido político o con la voluntad de un solo sector político del país. En otros términos, cualquier reforma a la Constitución uruguaya requiere por lo menos
del acuerdo de 2 o más partidos políticos, por lo menos. Y tiene que haber, nunca en democracia no pretendemos que existan unanimidades, nadie está pidiendo unanimidades porque nunca las va a haber, pero por lo menos una reforma constitucional tiene que tener un amplio consenso político, por lo menos de sectores ampliamente mayoritarios en el país. Eso como primera reflexión o como primer punto de esta reflexión, que es el de la oportunidad. Yo creo que el país tiene problemas mucho más importantes, problemas como el tema de la seguridad, el tema de la educación, los problemas internacionales. En fin, el país creo que está con otras urgencias en este momento y el punto de vista de los uruguayos, la atención de los uruguayos no está precisamente en la Constitución. Creo que hay otros temas que nos importan mucho más, como el tema de la economía, el tema de la seguridad pública, que todos sabemos lo complicada que está, el tema de la educación. Esos son temas realmente que son de primer orden y de gran preocupación para los uruguayos, no el tema de la reforma constitucional. Segundo punto, siguiendo el orden de la exposición. Ustedes saben que la Constitución uruguaya prevé 5 procedimientos de reforma. En esos 5 procedimientos de reforma tenemos un primer procedimiento en donde hay una iniciativa del cuerpo electoral, de los ciudadanos. El 10% de los ciudadanos puede presentar un proyecto de reforma de la Constitución. Segundo mecanismo, que es el de la posibilidad de que exista un proyecto sustitutivo de esa iniciativa popular por parte de la Asamblea General, que fue el mecanismo que se utilizó en el año 1966. Como ninguno de los proyectos presentados tenía posibilidad de salir por sí solo, se acordó este mecanismo de proyecto sustitutivo. Un tercer mecanismo es el de la iniciativa legislativa por los 2/5 de legisladores de la Asamblea General. Un cuarto procedimiento, que es el de la Asamblea Constituyente, el de la Convención Nacional Constituyente, que implica la convocatoria a una elección de miembros de la Convención Nacional Constituyente, que se integra con el doble de miembros de la Asamblea General, es decir, con 260 miembros, y que tiene un año de plazo para analizar y proponer las reformas a la Constitución. Y finalmente, el quinto procedimiento, como ya mencioné hace un momento, es el de las llamadas leyes constitucionales. En otros términos, son aquel procedimiento de reforma por el cual se aprueba una ley constitucional por 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Todos estos procedimientos, estos 5 procedimientos, terminan y culminan con la ratificación plebiscitaria. Como ustedes saben, en el Uruguay no se puede modificar ni una coma de la Constitución uruguaya, sino es a través de la decisión de la ciudadanía. El soberano, que es la nación, a través de la legítima expresión de la voluntad popular, es quien decide en última instancia si se reforma o no la Constitución de la República. Por supuesto que se ha hablado de la utilización del método de la Convención Nacional Constituyente. Ahora, pensemos nosotros lo que significaría para nuestro país, con todos los problemas que tiene el Uruguay, perder un año, porque prácticamente perdería un año, más de un año, porque mientras se elige a los miembros de la Convención Nacional, se integra y luego trabaja, nos imaginamos que vamos a estar prácticamente 2 años, año y medio, 2 años, enfrascados en estos problemas. Lo demás, problemas del país, no sabemos por dónde andarán. Pero bueno, ese es un tema político. Y bueno, se verá si la ciudadanía aprueba o no estos mecanismos. El tercer punto, para mantener estrictamente dentro del horario, el tercer punto que quiero plantear sobre la reflexión de la reforma constitucional es el de los temas que se han planteado para reformar la Constitución. O sea, ¿cuáles son los temas que han puesto sobre la mesa
el sector político, el partido político que está impulsando estas ideas de reforma constitucional. En primer lugar, se está hablando de nuevos derechos, de incorporar a la Constitución uruguaya nuevos derechos. Como ustedes saben, la Constitución uruguaya es muy sabia en este tema. No contiene la Constitución uruguaya una enumeración o enunciación taxativa de los derechos, sino que tiene una disposición que viene desde la Constitución del 1918, que es el famoso artículo 72, a través del cual ingresan todos los derechos que son inherentes a la personalidad humana. Ese artículo 72, cuya iniciativa fue del constituyente nacionalista Alfredo Vázquez Acevedo, tiene la particularidad de que permite que en nuestro sistema constitucional se reconozcan y se protejan no solo los derechos que están expresamente establecidos en la Constitución, sino los otros que son inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno. Y a ello también tenemos que agregar que ahora, a partir de una nueva concepción, de un nuevo concepto que es el del bloque de constitucionalidad, un concepto que surgió en la jurisprudencia del Consejo Constitucional de Francia, allá en una sentencia del año 1971, en nuestro país la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia aceptan que integran el llamado bloque de constitucionalidad no solo los derechos que están en la Constitución, sino todos aquellos derechos que surgen de las declaraciones, tratados y pactos internacionales. Es decir, todos los derechos que han sido consagrados en las declaraciones y pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos ingresan a la Constitución uruguaya por vía del artículo 72, constituyendo lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces, desde ese punto de vista, perfecto, podemos pensar en reformar la Constitución y ponerle otros derechos, pero ya los tenemos consagrados, ya están reconocidos, ya están protegidos, así que no necesitamos realmente reformar la Constitución para hacer esto que ya está vigente. Otro tema que se ha planteado es la regulación del derecho de propiedad. Bueno, todos sabemos que hay quienes tienen visiones diferentes, que quieren avanzar con ideas de naturaleza o de corte socialista con respecto al derecho de propiedad, sobre todo admitiendo otras formas como la propiedad colectiva y otras formas. Bueno, yo creo que ya la Constitución uruguaya es muy amplia también en este tema. La Constitución uruguaya en el artículo 32 prevé claramente que la propiedad se puede limitar y se puede privar. Y además, en la reforma de 1966, la Constitución actual de 67, se incorporaron dos disposiciones que justamente admiten que incluso se puedan expropiar amplias hectáreas, amplios espacios, digamos, de inmuebles, justamente para aquello que se hablaba en aquella época, que era la llamada reforma agraria. Quiere decir que, en definitiva, la Constitución uruguaya en ese aspecto ha avanzado mucho, tiene normas que permiten que el gobierno de cualquier ideología perfectamente pueda gobernar y pueda llevar sus planes y programas de gobierno sin necesidad de reformar la Constitución uruguaya. Otro tema, el de la eliminación de la separación en el tiempo de las elecciones nacionales de las departamentales. Bueno, hay quienes se quejan que tiene una duración muy larga el proceso actual. Bueno, yo lo que debo decir es simplemente que la separación en el tiempo de las elecciones nacionales de las departamentales fue exigida expresamente por el Frente Amplio en la Cámara de Senadores en el año 96 como condición para apoyar la reforma constitucional del 96. Es decir, concretamente el entonces senador José Corceniak dijo que el Frente Amplio ponía como condición para apoyar la reforma constitucional que se separara en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales.
Ahora parece que hay idea de volver a unirlo. Yo creo que ha sido muy bueno esta separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales, porque se le ha dado la jerarquía necesaria a los gobiernos departamentales. Pero bueno, son temas para discutir. Otro tema, la eliminación del balotaje. Otro, que yo creo que acá está una de las claves, un poco lo que lleva, lo que impulsa a reformar, que es el reconocimiento del voto a los uruguayos que están en el extranjero. Creo que por ahí está la clave de esta reforma constitucional. Lo que se quiere es, en definitiva, consagrar el voto de los uruguayos en el extranjero, y este es un tema, yo diría, fundamental que se quiere incluir. Otro tema, y con eso termino, y dentro del tiempo, la eliminación de la Cámara de Senadores, o sea, eventualmente dejar el sistema bicameral por un sistema unicameral. Yo personalmente creo que la democracia cuesta, que no podemos tener democracias baratas, si no preguntémoslo a algunos países que están sufriendo enormemente estos fenómenos. Yo creo que la existencia de dos cámaras es muy buena, porque el poder legislativo fundamentalmente tiene la tarea de controlar. Esa es la gran tarea, la gran función del poder legislativo en el mundo moderno. Más que legislar, por supuesto que es importante la función legislativa, pero es clave la función de contralor. Y la existencia de dos cámaras es de fundamental importancia para evitar justamente el apresuramiento, para evitar cuestiones de inconstitucionalidad que muchas veces se sufre con la legislación. Y finalmente, el último tema que quiero tratar es la propuesta de la creación de un tribunal constitucional. Yo personalmente debo decir que siempre he sido partidario y defensor de que exista un tribunal constitucional. Ahora, no quiero que tengamos un tribunal constitucional porque estamos enojados con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. No es bueno crear un tribunal constitucional porque no nos gusta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ha declarado inconstitucional una cantidad de leyes importantes, con absoluta independencia. En eso debo destacar que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial uruguayo, con absoluta independencia, ha declarado entonces la inconstitucionalidad de una serie de leyes. Entonces, muchos políticos, legisladores, enojados con esa jurisprudencia, dicen, bueno, acá la solución, lo que tenemos que hacer es un tribunal constitucional. No, un tribunal constitucional integrado por adherentes al gobierno de turno, creo que no le sirve a ningún país. Si es un tribunal constitucional como el que tiene Alemania, bueno, en buena hora, y me parece que ahí lo aplaudimos. Por lo menos yo lo voy a aplaudir y lo voy a defender. Ahora, un tribunal constitucional para hacer los mandados al gobierno, me parece que no. Es todo y muchas gracias.